Canarias. Estamos con Rafael Bengoa, profesor de la Universidad de Deusto, asesor de Obama, también exconsejero de Sanidad del Gobierno vasco, en fin, un hombre que sabe y mucho de sanidad en este país. Vamos a repasar lo que ha pasado con la sanidad madrileña, que muchos dicen es parte de lo que nos puede venir en el futuro. Y ha tenido la sanidad madrileña un año muy convulso. Vamos a recordarlo. Lo que vende la gente y no compra Cospedal. Luchemos todos juntos Por nuestra sanidad, la que este niño pijo quiere privatizar. protestan, ¡No se vende! reivindican ¡Sanidad pública! y hacen ruido, mucho ruido. Luchan por una sanidad pública de todos y para todos. Todos reunidos en la misma ciudad, banderas y pancartas para protestar. Aún en las calles a nadie se ve, pero muy pronto os vamos a joder con la mano. En contra de la privatización de servicios o de los recortes, 70.000 madrileños esperan una operación. La capital de España se convierte en la capital de la reivindicación sanitaria. El detonante: vamos a externalizar la actividad sanitaria en 6 de los nuevos hospitales. algo a lo que los trabajadores no están dispuestos. Se encierran en este hospital, recoge más de 300.000 firmas. Los madrileños están con ellos. Es la chispa que enciende el resto de protestas. Es uno de los más de 15 domingos en los que la marea blanca colapsa el centro de la capital. Más de un año de batalla de todo el colectivo. Son muchos, aunque depende de para quién. Vamos a ver cuántas personas van, ¿no? Porque es que las mareas tienen que tener un determinado tamaño, si no... No es la primera vez que levantan sus brazos por la sanidad. En 2008 ya señalaban a Esperanza Aguirre y a su gestión. Queremos sanidad. Algo empezaba a moverse en la sanidad madrileña. Usted quite las camas en el servicio público. En vez de hacer tantos hospitales, haber hecho menos. Pero mantienen una huelga general de 5 semanas, 40.000 consultas canceladas y más de 6.000 operaciones retrasadas. Sus batas, sus pancartas, sus gritos y su causa se extiende, esta vez a otras 15 ciudades. Su protesta es la de todos. Importante noticia de última hora. La noticia a esta hora está en la Comunidad de Madrid. 15 meses después, la justicia paraliza el proceso. Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Victoria de la marea blanca. No hay privatización, sí hay dimisión. El Gobierno ha decidido dejar sin efecto el proceso de externalización de la gestión sanitaria. El proyecto de Ignacio González se derrumba. He decidido dejar el cargo de consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y uno de los ideólogos abandona. ¡Lo hemos conseguido! ¡La gente ha dimitido! Meses de lucha con un único objetivo: salvar la sanidad. El movimiento de la marea blanca sienta un precedente. Con la sanidad no todo vale. Bueno, señor Bengoa, la privatización o la externalización de servicios, si empleamos los eufemismos del señor González, ¿sirve para algo? ¿Va a mejorar, mantiene por lo menos la calidad de la sanidad pública y nada más nos ayuda a ahorrar? No, de hecho es por eso que otros gobiernos están yendo más hacia el modelo público que tenemos nosotros. Allí donde se ha hecho, por ejemplo, en Suecia, algún ejercicio de privatización, sale el doble de caro ese hospital privado que los públicos. No hay ninguna razón realmente técnica y económica para hacer ese movimiento.
Yo creo que lo que ha pasado en Madrid es un ejemplo de lo que estaba comentando antes, de pasar una ideología que es lógica igual en la economía de mercado a el sector social, donde ya sabemos, todos los que estamos en eso desde hace 35 o 40 años, que no funciona. Por lo tanto, hay que encontrar un modelo y unas soluciones diferentes en esta parte social para que sea rentable económico. Y lo que es curioso en estos movimientos que se han hecho en Madrid y en otros sitios es que hay otras soluciones. Sabemos ahora, por ejemplo, que los pacientes, y me quedo solo con la parte económica, los pacientes a los que les ayudamos a formarse para controlar su enfermedad crónica que tiene 1/3 de las personas en esta sala, son pacientes que son entre un 8 y un 20% más baratos. Sabemos que integrando mejor la atención social y sanitario hay una economía brutal. Sabemos que atendiendo mejor a la gente en casa para que nos digan qué es lo que les está pasando con su enfermedad, con sistemas telemáticos varios, qué es lo que les está ocurriendo con su diabetes, su hipertensión, sus enfermedades reumáticas, sus enfermedades respiratorias, y que nos estén enviando esa información desde casa, sabemos que podemos controlar. ¿Y el ahorro dónde está? En que esas personas no aparecen en urgencias y no les ingresamos en una cama. Entonces sabemos que evitando ingresos y reingresos hay un error grande. Por lo tanto, el sector público tiene soluciones, no es como otras cosas que igual en estos momentos de si la austeridad funciona o no funciona, no sabemos. En la sanidad sabemos cómo arreglar el problema y hace falta lanzarnos en el País Vasco. Lo hicimos, en otras comunidades autónomas se está en ello y yo creo que es un buen modelo para toda España. ¿La austeridad o el abuso de la misma es buena en el sector público o es algo a evitar? Hombre, la austeridad en general no es... hay un debate abierto sobre si está funcionando o no en la economía general y el debate de hoy era un ejemplo de ese. Por ejemplo, sabemos que los Estados Unidos y Japón no han seguido medidas de austeridad, han tenido medidas de apoyo a todos los sectores y por lo tanto ha bajado el desempleo y están saliendo de la crisis en la que estaban metidos. Pensar que la austeridad tal como se está ejerciendo en España va a tener el resultado que se indica, no. La otra cosa es que hay gente, parece, en el gobierno actual que piensa que para salir de una recesión económica hay casi que crear una recesión social y no sabemos cuánto tiempo más o menos se tarda en salir de una recesión económica históricamente en el mundo desde el principio del siglo. Pero lo que no sabemos es cuánto tiempo se tarda en salir de una recesión social. Entonces yo no empujaría demasiado o mucho más el sistema en términos de austeridad ahora porque obviamente la gente está sufriendo bastante más. Y aunque salgamos de la recesión económica y las dos estén interrelacionadas, ¿cuánto tiempo se tarda en salir de una recesión social en un país? ¿Verdad? Así es. Bueno, otra de las cuestiones que han sido muy citadas en los últimos tiempos en cuanto a sanidad ha sido el copago hospitalario, muy criticado y el copago sanitario, perdón, y de dudosa aplicación. Creo que ninguna comunidad hasta el momento la está aplicando. Vamos con Andrea, que nos va a traer los datos precisamente de ese discutidísimo copago. Adelante. Sí, discutidísimo, una medida estrellada en Amato y que de momento es una medida estrellada. El copago, bueno, afecta a enfermos crónicos, a enfermos graves, a los que necesitan medicación constante que les dan en las farmacias de los hospitales. Tienen que pagar un 10% por cada medicamento con un máximo de 4,20 € por envase. Esa es la intención. La realidad es esta otra. Ninguna lo aplica, excepto Ceuta y Melilla. El resto de comunidades autónomas se miran de reojo, bueno, pues un poco a ver quién es la primera que da el paso, pero, repito, ninguna quiere aplicarlo. Ni las del Partido Popular, Castilla y León, del PP, la ha recurrido incluso en los tribunales. Ni Extremadura de Monago, ni la Castilla-La Mancha de Cospedal, ni la Comunidad Valenciana de Alberto Fabra. Ninguna, pero el Gobierno está decidido a ello. La ministra ha defendido por activa y por pasiva su medida. Vean, ella no ve copago por ningún lado.
No hay ningún copago farmacéutico nuevo, absolutamente ninguno. Lo único, como ya pasaba, que hay una participación, una aportación reducida, en este caso de máximo de 4 euros, para los medicamentos que se compran en las farmacias, tanto en la farmacia de la calle como en la farmacia del hospital a través de una receta. Bueno, pues Ana Mato también quería un copago en el transporte sanitario no urgente, en las ambulancias que llevan a esos enfermos crónicos a los hospitales, pero finalmente no se ha puesto en marcha. Sí se ha aplicado el copago farmacéutico. Los pensionistas pagan un 1,5% por cada medicamento. Señor Bengoa, el copago, el obligar a enfermos graves de cáncer, de hepatitis, a pagar el 10% de los medicamentos, ¿esto soluciona los problemas de financiación de la sanidad o es un parche absurdo? Pues todo indica que es un parche, que no se van a descubrir los ahorros que se piensa que hay detrás de eso. Aparte de eso, la palabra parche es correcta, porque si la sanidad es verdad que sí tenemos que reformarla, y ya he explicado antes en qué tipo de reformas buscaríamos más ahorros, evitando ingresos y reingresos hospitalarios, estar toda una legislatura pensando en complacer al ministro de Economía con un copago tras otro, pues obviamente se podría llamar esto la legislatura del copago o algo parecido, pero obviamente no va a servir para hacer que la sanidad sea más sostenible. Ella misma en las fases anteriores habló de 16.000 millones y esto pues va a resultar en 1.500, 2.000 millones en total con toda la batería de copagos. Pero además es que ¿quién se cree que utilizando una lógica de un copago tras otro en transportes, en farmacia, en hospitales, se está solucionando el problema de fondo, que es estructural? Es que no estamos tratando los pacientes donde deben de ser tratados y entonces es prácticamente seguro que esta legislatura es una legislatura perdida. Si nos ponemos en la piel de esos enfermos crónicos y graves, ¿qué consecuencias puede tener que tengan que pagar ese dinero? Ahora, de momento no se aplica, pero puede que se aplique. Son enfermos que igual necesitan 4 o 5 cajas al mes de medicamentos, hablamos incluso de 60 euros al mes. Ese enfermo también, no solo esos 60 euros, sino que coincide con el que a veces necesita el transporte sanitario, el que también le va a caer posiblemente el copago farmacéutico, y la suma de esos copagos está por encima de todas esas cantidades que estamos mencionando. Y estas personas hay que acordarse, no sé cómo hay que recordarle esto a la ministra, pero estas personas están enfermas y han estado cotizando a un seguro y obviamente lo que no tiene ni pies ni cabeza es, en lugar de hacer las reformas estructurales de las que he hablado antes, estar siempre mirando en que la solución está en un paciente que está abusando del sistema. Y volvemos otra vez a esta idea de que la sanidad es un gran derroche que tiene que asumir el país y que simplemente es un gasto. Pero es falso, por lo tanto, que los pacientes, porque también es una idea que se ha querido transmitir, abusan de la sanidad, tienen concertadas pruebas a las que no acuden y generan un gasto o piden más medicinas de las que realmente van a consumir. No, es falso ese concepto, porque una razón es verdad que hay algunos pacientes que son mínimos que no acuden a una operación y no nos avisan que digamos que no van a acudir. Pero eso es absolutamente mínimo, ahí no hay ningún ahorro grande posible. Eso es simplemente problemas de logística se crean en el hospital de sustitución de cirugía. Los pacientes han sido educados para utilizar el sistema tal como lo hemos concebido. Si queremos que lo utilicen de otra forma, es mejor educarles que no intentar educarles vía copagos. Simplemente educarles, explicarles en qué consiste qué y qué deberían de estar haciendo en qué momento. Señor Bengoa, teníamos la semana pasada en este programa el caso de una mujer, Beatriz Figueroa, enferma de cáncer de mama, que recibía una ayuda, estaba en paro y recibía una asistencia de 420 euros al mes, con lo que tenía que pagar no solo la hipoteca, no solo su manutención, comer, sino el 40% de los medicamentos que necesita como afectada de cáncer. Ella decía, los médicos tratan de salvarme la vida y la administración me quiere matar de hambre. Es que hay muchos ciudadanos que tienen que escoger entre medicarse o comer. Sí, y no solo eso, sino que eligen comer y no medicarse. Y entonces lo que ocurre al no medicarse o al tomar mal la medicación, acaban en urgencias
y en una cama hospitalaria cuando no debería de haber. Y hay que recordar que la parte más cara del sistema sanitario son las urgencias y una cama hospitalaria. Por lo tanto, el hecho de introducir un copago hace que una persona acabe por tomar mal medicación en urgencias. Lo mismo se puede decir de los emigrantes cuando les quitas derechos. Acaban en urgencias y acaban en una cama. Y eso, obviamente, no puede ser un modelo de sostenibilidad del modelo. Esta mujer, Beatriz Figueroa, ha conseguido más de 300.000 firmas que ha llevado al Congreso, donde fue recibida por un grupo de parlamentarios que se quedaron sorprendidos y avergonzados de su situación. Me llama poderosamente la atención que los representantes populares muchas veces desconozcan que un enfermo de cáncer tiene que pagar el 40% de sus medicinas y a veces lo tiene que hacer cuando recibe una asistencia de 420 euros. Parece sorprendente que allá donde se votan las leyes desconozcan cuáles son sus efectos, en qué consisten. Bueno, porque hay dos, ya se ha hablado antes en el bar, hay dos Españas. Una de privilegiados, entre los que me considero yo, y los que estamos pues ganando bien, etcétera, y que tenemos una buena cobertura, etcétera, sanitaria, y una España que es parte de esa recesión social que hemos hablado antes. Es decir, la suma de señoras Figueroas es recesión social. ¿Cuánto de eso hay escondido debajo del iceberg y cuándo va a surgir? Pues está empezando a surgir. Es evidente que esta mujer ha hecho bien y está hablando, obviamente, es la voz de miles de personas. Yo creo que vamos por mal camino, sobre todo sabiendo que hay otras soluciones. Me parece absurdo. Sería conveniente ya empezar a dar el frenazo por este gobierno y decir, vamos a hacer otra cosa. Y vamos a sentarnos con el PSOE, con los otros partidos y vamos a intentar decidir, a ver, cuál es la estrategia para hacer que la sanidad sea sostenible. Y vamos a hacerlo juntos. Bueno, esta misma semana, en el programa El Rojo Vivo, presentado por nuestra compañera Cristina Pardo, había una entrevista con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Hablaba de la sanidad y vamos a recordar, nos lo va a recordar Andrea, ¿qué es exactamente lo que decía el señor González de la sanidad madrileña? Se hablaba de la sanidad, en concreto de la privatización que los tribunales han tumbado, pero ¿se va a quedar el gobierno madrileño de brazos cruzados o va a seguir adelante con esa reforma de la sanidad pública? Su respuesta, lo decía Iñaki, en El Rojo Vivo no deja lugar a dudas. Aquí la tienen. Señor González, ¿está usted dispuesto a hacer un pacto por la sanidad o en qué condiciones? ¿O se ha intentado hablar? No, por supuesto que estamos dispuestos a hacer un pacto por la sanidad. Yo creo que los propios profesionales de la sanidad, con los que yo he hablado en varias ocasiones, saben que es necesario introducir reformas para poder hacer sostenible el sistema, ¿no? Bueno, pues habla de un pacto por la sanidad, de esas reformas imprescindibles para mejorar el sistema, pero ¿esas reformas implicarían más recortes? Ignacio González asegura que no, porque hasta ahora no ha habido recortes. Los 130 millones de euros menos para sanidad son ajuste de gasto. Esto es lo que dice Ignacio González. Escuchen. ¿Usted mantiene que no se han hecho recortes en sanidad? Por supuesto, y nosotros somos los principales valedores de la sanidad pública. Es difícil que alguien se pueda creer que nosotros ponemos en riesgo la sanidad pública cuando en estos años hemos construido 12 hospitales más, hemos creado más de 80 centros de salud, hemos incrementado en más de 6.500 la plantilla de profesionales sanitarios. Bueno, que no hay recortes en sanidad. No, hay ajustes de gasto. Bueno, no se ha metido la tijera en la sanidad pública, defiende Ignacio González. Lo cierto es que el presupuesto ha bajado más de 100 millones de euros y, por ejemplo, también intentó implantar en Madrid el euro por receta. El Constitucional, como decíamos, lo tumbó, dijo no a sus planes. Señor Bengoa, ha bajado 100 millones de euros el presupuesto en sanidad. Ignacio González dice que no ha habido recortes. ¿Esos son recortes? No, claro que ha habido recortes y brutales en muchas comunidades autónomas y nadie los esconde. Yo mismo, como consejero, hice algunos recortes, pero a la vez empecé la reforma estructural del modelo hacia los crónicos, etcétera, para que la gente tuviera mejor atención en casa. Intentamos hacer una integración entre servicios sociales y sanitarios y todos los temas que he comentado antes. Entonces, en términos políticos, que es obviamente la defensa del señor González, es injustificable decir eso. Yo mismo estoy diciendo todo lo contrario. Yo hice recortes, pero empecé unas reformas. Entonces, aquí lo que ha pasado es que han hecho unos recortes que niegan
Y además han empezado una reforma, que es la privatización, que es la estrategia equivocada. Entonces, se han equivocado en dos cosas, ¿no?, de forma profunda. Yo creo que deberían de estar mirando lo que están haciendo otras 3 o 4 comunidades autónomas, algunas del Partido Popular. No hace falta que miren ni al País Vasco ni a Cataluña, etcétera, es decir, que miren algunas del Partido Popular que van ya en la buena dirección, con una buena estrategia de gestión de enfermos crónicos, y que ya no están necesitando hacer tantos recortes porque han empezado a hacer las reformas. Sí, solo una cosa, decía Ignacio González que él está dispuesto a pactar con médicos y con enfermeras. ¿Qué pacto sería necesario para sacar esto adelante? Pues primero, no entrarle a este tema con la prepotencia en la que se ha entrado en la privatización. Entrar a escuchar a lo que opinan los médicos. Yo creo que los médicos, la enfermería, etcétera, y los profesionales del sector público están perfectamente ya concienciados de que sí son necesarias algunas reformas, pero han salido a la calle ellos y los ciudadanos de Madrid para decir, ya, pero no es esa mercantil que tú nos propones, sino que es otra. Y esa otra se parece más a la que hemos estado comentando ahora. Esas otras soluciones, los profesionales saben que finalmente haremos más en casa, haremos que el centro de cuidados sea el domicilio, haremos mucho más en atención primaria y menos en hospitales. Por lo tanto, además, decir que he construido 8 hospitales cuando en Europa nadie se atreve ya a decir una frase parecida, porque esta especie de hospitalodependencia que tenemos en este país ha sido un error muy, muy grande. Los madrileños van a tener que pagar las decisiones de los gobiernos de la Comunidad Autónoma de Madrid de hacer 8 o 9 hospitales durante 50, 60 años. Y eso no es ninguna broma, eso sí que lo ha hecho insostenible. Hubiera sido muchísimo mejor invertir en sistemas telemáticos a domicilio, más atención primaria, integrar los servicios sociales y evitar esta especie de ladrillo y mortero que hemos tenido, porque al final hemos tenido una especie de burbuja inmobiliaria en los hospitales. Hay otra cosa que llama mucho la atención y es esto del céntimo sanitario, otra ocurrencia, vamos a llamarlo así, para financiar la sanidad, que ha tumbado la justicia. Da la sensación de que siempre se están improvisando medidas para sacar dinero de allí, de las gasolinas, de aquello, tal, para dedicarlo a sanidad, y todas son tumbadas después por la justicia, o Europa las declara ilegales de facto. Sorprende la atención y da sensación de improvisación a la hora de financiar nuestra sanidad pública. Hay mucha improvisación, desde luego. Lo que además se espera de un gobierno es que tenga una estrategia, no que esté picoteando durante 4 años a ver por dónde, como bien lo comentas, a ver por dónde saco 200 millones aquí, 300 millones allí. Eso no es una política sanitaria. Eso es una política económica, y para eso pues bastaría una dirección general en Hacienda con Montoro. No hace falta un Ministerio de Sanidad. Un Ministerio de Sanidad lo que tiene que tener es una estrategia de salud, una estrategia que va mejorando la prevención y la gestión del sistema sanitario para hacerlo sostenible, y no estar viendo dónde puede estar picoteando 100 o 200 millones de euros todos los años. Una cuestión importante, hay 900.000 extranjeros, inmigrantes, sin tarjeta sanitaria en el país. ¿Y qué le parece esto de que un paro de larga duración, si se ausenta 90 días de España, pierde la tarjeta sanitaria? Bueno, entonces ya la sanidad no es universal. Bueno, pues esos jóvenes que se van a ir, es que la sanidad ya no es universal. Desde el año 2012, que se metió un decreto a escondidas y que la gente en España no se ha enterado, básicamente ahora ya no se considera sobre la base de ese decreto un derecho, sino que somos asegurados. Y por lo tanto, como asegurados, uno puede ir quitando grupos de asegurados de eso. Con derecho no puedes hacer eso, pero con un sistema de aseguramiento puedes quitar grupos de asegurados, y eso es lo que está pasando. Entonces, la gente no se ha dado cuenta que eso se ha hecho sin debate social, sin debate parlamentario y por un decretazo. Y por lo tanto se ha eliminado un derecho. Eso es bastante peor que lo que ha pasado con el aborto, que ya es bastante patético, pero que, por ejemplo, el tema del aborto, pues ha dicho, pues voy a lanzar una ley, ¿no? El Partido Popular, voy a lanzar una ley, y esa ley
se va a debatir en el Parlamento y hay un debate social, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero con el otro, que es bastante más serio incluso, no ha habido debate social ni parlamentario. Por lo tanto, no se ha hecho democráticamente nada. Y se ha tomado una decisión de mucho calado, la de más calado en los últimos 20 años, en universalización de la sanidad. Y entonces que los emigrantes no estén y que los jóvenes que se vayan a buscar empleo, que estén más de 3 meses fuera, se queden sin cartilla, pues no ocurre en ningún país europeo y es inaceptable. Me llama mucho la atención a ver los términos que ha empleado la ministra Ana Mato cuando habla de no es copago, es una aportación reducida. ¿Por qué tanto eufemismo para no llamar las cosas por su nombre? Por simple política, no queda muy bien decir copago, no ganas muchos votos con esa palabra y entonces pues la evitas y juegas con otros eufemismos. ¿Tiene futuro, por lo tanto, la sanidad? Porque hablamos de que hay medidas improvisadas para su financiación, no se han dado los pasos correctos, la justicia ha tumbado muchas de las decisiones tomadas por los políticos con respecto a la sanidad. ¿Hay un plan? ¿Se empieza a ver la posibilidad de la necesidad de hacer un plan sanitario como usted promulga? ¿Qué futuro tenemos? No se parece que se dan las circunstancias, dada la polarización política que hay en el país, a que haya un pacto por la sanidad. Entonces, lo que va a ocurrir es que unas comunidades autónomas van a hacer lo que hay que hacer y otras no lo van a hacer. Y eso va a ser aún más injusto, porque va a haber unas desigualdades y va a haber unos que en su territorio van a hacer que la sanidad sea más sostenible que la de al lado. Entonces, no solo que van a dar, y una vez que tienes una sanidad más sostenible en un sitio que en otro, vas a poder dar más que otro. Y por lo tanto, el ejercicio de uniformización que además defendía Ana Mato al principio de esta legislatura, pues está ocurriendo exactamente lo contrario. Lo que está ocurriendo es que las comunidades autónomas han dicho y le están diciendo: yo no voy a hacer el copago farmacéutico, no voy a hacer esto y tal, déjame, ya hago yo lo mío. Eso es lo que le están diciendo. Y voy y sé ya cómo la voy a hacer más sostenible, pero creo que va a ocurrir comunidad por comunidad y no a nivel nacional.